voy a pasar más de 200 horas en intentar recrear esta animación de Jujutsu Kaisen pero en 3D y a partir de este cubo. Mi mayor desafío hasta la fecha, así que espero que lo valoren y disfruten esta aventura increíble. Como ven en esta escena de Jujutsu Kaisen, el fondo es solo una imagen, pero en este video vamos a ver cómo lo convertí casi como si fuese un videojuego. Vamos a ver el caos que fue combinar el 3D junto con el 2D. Como sin querer hice estos 3 árboles con más de 40 millones de vértices que después tuve que borrar el proyecto y volverlo a hacer. Como estudios de anime famosos utilizan el CGI de formas muy ingeniosas sin que nadie lo note. Bueno, excepto por esta escena en Jujutsu Kaisen que, aunque se nota que es 3D, está muy hermosa y no hay nada de qué quejarse. Más adelante veremos mejores ejemplos. Pero primero lo primero, ¿cómo es que se crean unos buenos personajes animes en 3D? Minasan konnichiwa, Satoru desu. Para crear unos personajes épicos en 3D, abrimos Blender. Al cubo de la escena lo reduciremos a este pequeño vértice de aquí. Así creamos más copia de este mismo para modelar en 3D su rostro con Low Vertex Modeling, o sea, modelar a partir de vértices y con la menor cantidad posible. Tal cual como aparece en este anime, basado en un videojuego japonés y que está hecho totalmente en 3D. Una regla obligatoria en estudios de animación que se dedican a este estilo 3D anime es deformar los rostros de sus personajes para darles ese toque 2D que tanto gusta. Es más, yo utilizaré estos mismos trucos visuales, pero eso lo veremos después. Por ejemplo, miremos esta animación en Jujutsu Kaisen, de seguro la recuerdan, y si no has visto la serie, igualmente puedes notar que es muy épica. Lo que no sabían es que esta animación fue primeramente hecha en 3D, y lo más loco aún es que sí, fue creada completamente en Blender. Sí, en Blender, este mismo programa que yo utilizo para trabajar en todos mis proyectos y el que estoy usando para este video. Esto nos lo confirma Gozo, director y animador de esta escena, un verdadero veterano que utiliza Blender hace más de 7 años. Más adelante veremos muchos más ejemplos increíbles de su 3D en Jujutsu Kaisen, pero por más que utilizó Blender, solo lo ocupa para hacer rotoscopia en 3D. O sea, hacer el layout en 3D y luego redibujar los personajes por arriba, por excepción de algunas escenas, pero eso también ya lo veremos después, ya que en este video voy a demostrar que no hay necesidad de volver a redibujar todo otra vez por arriba como lo hace él, ya que todo esto lo podemos hacer dentro de Blender. Eso es lo que te voy a demostrar a lo largo de este video. El problema es que al momento de recrear un personaje en 3D necesitamos que la referencia tenga dos poses claves, una de vista frontal y otra que sea de lado, que es como los artistas 3D estamos acostumbrados. Lamentablemente, la mejor referencia que encontré fue esta de acá. No me gusta para nada, porque no cuenta con las poses claves, así que tendré que ensuciarme las manos e ir improvisando en el camino. Ahora presta atención y fíjate como con esta regla mido la altura de Goyo Satoru, que es de 1,90 m. Y sí, es alto, pero ¿por qué mido la altura del personaje? ¿Acaso solo lo hago porque estoy aburrido? No, nada de eso. Lo hago para que los cálculos de iluminación y sombras sean más precisos y naturales. El rostro siempre tiene que quedar lo más prolijo y bonito que se pueda, ya que siempre es lo primero que se ve mal en los personajes. Por ahora quedó decente. Más adelante lo seguiremos mejorando. Para hacer el cabello de Satoru, primero agrego estas curvas para crear los mechones. Agrego uno por acá, otra curva para allá, otra por acá y listo. Así de rápido tenemos un cabello perfecto y listo para competir contra Mappa, ¿cierto? No es para nada así de fácil ni así de rápido. Es más, esta es la etapa más odiada por todos los artistas 3D, incluyéndome a mí y a los 5 artistas profesionales que crearon a Foz de Hoseki no Kuni. Ellos se tardaron 5 meses para modelar, hacer el shading dinámico y reflectante que vemos en su cabello. ¿El resultado es hermoso? Sí, es hermoso. ¿Yo tengo tiempo para pasar meses en crear el cabello? No, ni de cerca. Lo importante para crear un buen cabello es que tienes que aprender a controlar el flujo natural del cabello humano. No basta con agregar unos mechones de pelo en cualquier dirección y pretender que nos quede bien. No. Yo tengo muchas referencias de Goyo Satoru, así que puedo darme cuenta del flow natural de su cabello. Voy curva por curva, girando y ajustando cada mechón de pelo. Y acá lo tenemos. Pero lo gracioso ahora es que pensé que el personaje ya estaba listo y ya estaba hermoso. Pero no, nada que ver. Miren, se parece más a un Funko que al personaje de la serie. Y sí, modelar un personaje anime en 3D no es tan fácil como parece. Después de muchas horas más de ajustes, quedó este resultado mucho más decente. Pero bueno, sí, el 3D tiene sus ventajas y desventajas también. Por ejemplo, Hoseki no Kuni fue creada en 3D y no de la forma clásica 2D como suele ser, porque como los personajes son literalmente gemas, el staff de la producción dijo, debido a que los cabellos de los personajes necesitaban tener mucha cáustica y brillos dinámicos, decirles a los artistas 2D que redibujaran frame por frame esos detalles sería una completa tortura. E incluso el mismo director de la producción declaró que si tuvieran que haber hecho todo esto puramente en 2D, directamente ni lo hubieran intentado. Por ejemplo, prestemos atención al shading del traje de Goyo. Cada detalle es muy visible a cámara y es la clave de su estilo. Así que no puedo dibujar cualquier línea random y esperar buenos resultados. No. Pinto cada detalle intentando ser lo más fiel a la referencia. Si no tienes pulso para texturizar con el mouse, puedes activar esta opción del pincel.
y así tenés más control sobre las líneas que dibujas. Ahora, el tip definitivo para optimizar tu modelo 3D es que al personaje hay que borrarle todas las partes que no se ven en cámara, para hacer más liviano el render y lograr animarlo con mucha más fluidez. Pero, antes de pensar en animarlo, tenemos que crear el rigging, o sea, el sistema que va a mover a nuestro personaje. Creo este hueso en el eje central del modelo, ya que nos sirve como punto de gravedad. Ahora creo más huesos y relleno, pero únicamente de este lado. Abro este menú, le doy en esta opción de acá y nos crea todos los huesos del otro lado para ahorrarnos tiempo. Al terminar el rigging me doy cuenta como que los dedos no se giran naturalmente como en la vida real. Si activas la función de ver las direcciones en los ejes, vemos que la dirección X de los dedos está apuntando a cualquier lugar random. Rápidamente los vuelvo a orientar en su dirección correcta. Y ahora sí que se doblan naturales. Todos estos temas y muchos más están solucionados en mi curso de creación de personajes 3D, que cuenta con más de 100 horas de clases. Sí, una locura. En donde te enseño a crear este personaje de 3D con estos dos cambios de ropa, en Blender y totalmente desde cero, sin necesidad de experiencia previa con el programa. Como bonus extra del curso, también tendrás este modelo 3D para descarga educacional, pero solo únete si de verdad quieres dominar de una vez por todas el proceso entero para crear personajes 3D, desde modelado, texturizado, rigging avanzado, físicas únicas, expresiones faciales y mucho más. Y tranqui, que las clases son videos comentados en tiempo real. De esta manera no te quedarás perdido por el camino tan difícil que es crear personajes 3D estilo anime. Si tienes algún problema o duda durante el proceso de mi curso, también puedes preguntarme en cualquier momento y yo te ayudaré rápido a solucionar tu problema. Aprovecha a unirte ahora mismo con el descuento especial que tienes solo por estas fechas, ya que el precio va a subir a medida que agrego más horas de clases y más personajes. El enlace está acá abajo en la descripción de este video. En este background de Jujutsu Kaisen podemos ver que el escenario tiene lógica espacial y todo se conecta con todo. Es hermoso, pero nunca se hubiera imaginado que está hecho en 3D. Intentar recrear este tipo de fondos es más difícil de lo que parece, ya que yo iba a recrear únicamente esta parte de las raíces que aparece en la animación, y hacer que solo se viese correcto desde el ángulo de la cámara, como en mis otras recreaciones estilo anime. Pero no, esta vez voy a hacer un escenario con lógica espacial, o sea, todo bien integrado, como en la escena de Jujutsu Kaisen que vimos recién. En primera instancia, pensarías que no puede ser tan complicado, pero te equivocas. Entro a Blender, creo un plano y lo estiro para crear esta ruta que aparece en la referencia. Ahora, creo este piso de acá arriba, que es en donde más adelante animaré a Gojo Satoru haciendo su poder. Esta es la primera versión de la escena. Es muy simplón y básica, pero nos ayuda a entender si estamos por el camino correcto o no. En realidad, esto es lo que hacen todos los estudios de animación. Primero, una versión en borrador, y luego pulir cada vez más la escena, hasta llegar al resultado final. Pero hay algo que está mal en mi escena. A simple vista no se nota, hasta que incluí un personaje 3D. Y de repente te das cuenta que todo el escenario tiene muy mala escala. Gojo Satoru mide unos 90 metros y el muro mide exactamente igual, así que no tiene sentido alguno, ya que el muro tiene que ser mucho más alto como aparece en esta referencia. Primero estiro la ruta y luego hago que el muro de ladrillo mida 6 metros para darle mucha más dimensión a toda la escena. Si comparamos el antes y después de las correcciones, nos damos cuenta el sinsentido que era la primera escena. Para hacer este mundo 3D aún mucho más inmersivo, agrego este gradiente de azul oscuro a más claro, como fondo del mundo. Meto todo el mapa dentro de esta esfera cortada por la mitad. Creo la forma de nubes con una simple textura de ruido. Duplico un par de nodos, cambio los colores para que luzcan realmente nubes, y así es como se crean cielos estilo anime a precio muy barato de vértices. Texturizar esta ruta de aquí con una imagen descargada de Google es lo que pensé hacer al principio, pero no tan rápido. Esto presenta varios problemas, como por ejemplo, si quieres hacer más HD la ruta para renders de más alta calidad, no podrás hacerlo, porque la imagen ya viene fija en esa escala y no te ofrece personalización. Por eso me tomé la libertad de invertir horas en hacer el shading de forma dinámica. Presta atención porque vale la pena totalmente. No puedes empezar nada si primero no tienes el color base, así que agregué este de acá. Por arriba agregamos otro nodo de gradient para crear la típica línea amarilla. Repito este proceso 2 veces más para crear las líneas blancas. Pero no puedo dejar la ruta así, es muy simplona y no machea con la referencia. Así que agrego esta otra capa azul por arriba, agrego una capa de ruido y otra más. Y listo. Es un cambio abismal que hay entre el antes y después de nuestra ruta. En mi opinión, quedó mucho mejor que la animación original. Y eso que esto es un shading dinámico que interactúa con las luces de la escena, sin necesidad de tener que dibujarlos. Un punto de ventaja para el 3D. El muro que aparece en la referencia lo creo a partir de un cubo. Solo que esta vez agrego este modificador para extenderlo hacia toda la pared. Este plano de fondo también lo texturizo de forma dinámica. El muro pasó de verse así de simple a verse así, ya texturizado. Hay muchos fondos en Jujutsu Kaisen que son full 3D, como por ejemplo, ¿notas en esta escena el estilo único, la perspectiva tan marcada y lo hermoso que es?
Bueno, esta escena pudo ser creada con este estilo gracias a que Gozo sabe utilizar Blender y el 3D a su ventaja. Sí, le sabe el CGI. Este césped de aquí es todo un reto. Nunca he creado algo como esto, así que mi primer intento fallido es intentar texturizar todo a mano y pintar cada una de las hierbas. Aplico smears en los bordes para combinar y fusionar las variaciones de las manchas, pero quedó horrible y hasta llegué a dudar si realmente sabía lo que estaba haciendo. Así que borro todo. Rápidamente exporto una textura de césped real, lo combino con variaciones de manchas grises. Y ahora sí que tenemos un césped mucho más decente. En los animes podemos ver que los árboles son muy kawaii, claro, pero hacerlos en 3D y que luzcan 2D es una pesadilla, un desafío de titanes. Y no tengo ni idea cómo hacerlo. Mi primer intento es crear un cubo, añadir un modifier de subdivision y modificar todo lo que sea necesario para que luzca un tronco. No quedó nada bien, así que adiós tronco. Aparte, ¿cómo voy a hacer las hojas típicas de anime? Con las variaciones de colores y tamaños que tienen. Otra vez, no tengo idea de cómo hacerlo. Estuve un par de días experimentando. Ya había gastado mucho tiempo en intentar hacer este árbol. Intenté varios métodos, pero era muy denso de vértices o eran muy feos. Así que descarté todas estas opciones de una vez por todas. Justo antes de darme por vencido, recordé que Blender tenía un addon para generar árboles de forma sencilla. Voy a Preference, lo busco por su nombre, no lo encuentro. ¿Qué habrá pasado con ese addon? ¿Lo habrán eliminado? ¿Será que el destino me quiere ver sufrir? Estaba a punto de tirar la toalla por 10ª vez hasta que recordé que Blender el año pasado creó esta plataforma en donde migraron todos los addons. Como última esperanza, escribo, lo busco y ahí estaba. Mis problemas ya estaban resueltos, lágrimas quedaron, horas pasaron y mis ganas regresaron. Con el addon generé este árbol japonés de acá. Y de esta manera también le agregué hojas, o sea, el follaje. Luego con cuidado selecciono un par de hojas, elimino todas las demás. Al conjunto que nos quedó, la hago más grande. Dupliqué este conjunto varias veces, pero terminó siendo un dolor de cabeza, porque al duplicarlo de esta manera, también se duplican y agregan más vértices a la escena. Solo para rellenar el follaje de estos 10 árboles, terminé creando más de 40 millones de vértices. Sí, es absurdo, y terminé crashando varias veces mi laptop. Pero este problema realmente pasó porque todos utilizan la combinación de teclas de Shift más D, un error fatal como vimos. La solución para esto es más fácil de lo que parece, pero la mayoría no se la sabe. La solución es realmente presionar Alt más D, ya que se duplica el objeto original, pero no te agrega vértices duplicados a la escena, ya que Blender solo calcula los vértices del primer objeto, y los demás son copias fantasmas. Esto nos ayuda a crear copias infinitas, por lo que podemos crear un bosque entero como este, con vértices inexistentes y que Blender nos siga corriendo igual de rápido. Como por ejemplo en esta escena de Jujutsu Kaisen, en donde podemos observar este bosque hecho totalmente en 3D. Para hacer las raíces que aparecen en la animación, agrego esta curva tipo Path, borro todos los vértices, selecciono la herramienta de dibujo y empiezo a dibujar raíces por toda la superficie, así de fácil. Lo gracioso es que en texturizar las raíces me tardé más tiempo de lo que me gustaría admitir. Creo un caos total de plantas, para que luzca todo más integrado. Tú puedes creer que acá ya se cumplió el objetivo, logramos tener las raíces listas y ya nos podemos ir a dormir, ¿no es así? Pues no estamos ni cerca de terminar. Estas raíces sobresalen mucho, se ven muy 3D. Tal como el pez de Kimetsu no Yaiba, el cual sobresalía demasiado con ese CGI y todos terminaron odiando. Por esto mismo, hice este plano de acá, con un degradé, que va de oscuro a más claro. Creo este otro plano, pero con una textura circular, para que combine con el resto de la escena y no sobresalga tanto. Aunque no, gente, yo no soy el único que utiliza esta técnica de planos superpuestos. No, realmente es una práctica estándar como podemos ver en estos ejemplos de acá. Aunque estas demostraciones solo son la punta del iceberg, ya que realmente hay mucho más trucos ocultos en la animación 3D estilo anime. Si te gustaría que le dedicase un video entero profundizando y replicando técnicas de estudios japoneses, escríbelo directamente en los comentarios. Y si veo que hay mucha gente que le interesa, pues lo hago. Pero alto ahí, porque la animación que acabamos de hacer tiene un error. Y es que cuando cambiamos al tono rojo, las raíces no se iluminan de un tono fuerte como pasa en la animación original. Solucionarlo es más fácil de lo que parece. Bueno, o por lo menos a partir de Blender 4.2 en adelante, que cuenta con Light Linking. ¿Qué es Light Linking? Bueno, Light Linking significa que podemos crear una luz en la escena y decirle que solo nos ilumine las raíces u objetos que nosotros queramos, y que el resto de los elementos del escenario no los ilumine. Puedes notar la diferencia entre usar o no esta técnica. Para crear este bosque, que se ve acá abajo en la referencia, agrego estos conjuntos de follaje fantasmas, pero solo en la parte central. Para no sobrecargar la escena, separo un solo conjunto de hojas, coloco la cámara en su vista frontal y lo renderizo como PNG. Se lo agrego a un plano con transparencia, y nos queda así de cool. Para la primera capa del bosque, utilizo planos de colores oscuros para simular la falta de luz.
Luego, añado una segunda capa de árboles, o mejor dicho, planos, esta vez con tonos aún más oscuros y un matiz azul. Y ya, para la capa del fondo, agrego árboles completamente azules. De forma rápida, creo 3 tiras redondas. Les agrego una textura de montaña, pero la primera es oscura, la segunda un poco más oscura, y la del fondo, otra vez, es completamente azul. Para crear esta neblina que podemos ver en la animación, intenté crearla con muchas técnicas distintas, pero ninguna me sirvió, ya que eran muy pesadas para la escena. Así que, después de muchas horas sin levantarme de la silla, logré hacerla con un plano, una textura de gradiente circular, combinada con un noise texture, y al mismo tiempo combinada con un shader de transparencia, que me permite animar su opacidad a mi gusto. La neblina quedó decente y barata de vértices. ¿Ustedes qué opinan? Por ejemplo, acá podemos ver una mezcla del 3D increíble que tiene este edificio junto a los otros efectos dibujados a mano del humo que tiene la escena. Una curiosidad excitante que muy pocos conocen es que puedes recorrer el mapa entero como si realmente fuese un videojuego. En Blender vas acá arriba en el apartado de View, eliges el modo Walk Navigation. Dentro del viewport presionas Tab para activar la gravedad. Ahora puedes caminar dentro de este mundo con las típicas teclas para jugar. Si quieres correr, mantén presionado Shift. Para hacer más alto el salto, presiona estos puntitos del teclado. Luego presionas la tecla B y comienzas a saltar como si fueras Goyo por toda la increíble escena de Jujutsu Kaisen, pero en 3D. Personalmente, me encanta crear personajes y mapas animes en 3D, porque te permite crear y recorrer escenarios de tu mundo anime favorito, ya sea para animaciones o videojuegos. Es un sentimiento muy épico y bonito, la verdad. No sé si a ustedes les ha pasado, coméntenmelo en los comentarios. Lo que nadie sabía es que en esta adaptación remake de Evangelion, que están viendo ahora mismo en pantalla, utilizaron Blender. Sí, lo escucharon bien, Blender. O sea, el Grease Pencil de Blender para hacer muchas cosas increíbles. Es tantas cosas que hicieron que, bueno, se merece otro video aparte. Y ya saben, si quieren que hable más a detalle de este en otro video, me lo piden en los comentarios. Pero ahora no, porque aún me falta recrear todo este poder de Goyo. Sí, es una locura de trabajo, pero vale 100% la pena, porque al utilizar Grease Pencil para dibujar estos efectos en 3D, encontré varias curiosidades y problemas al respecto. Pero antes de todo eso, tengo que posicionar al personaje como en la animación. Así que muevo el brazo, subo esta mano, cierro algunos dedos y empiezo a pulir la forma y el flow natural del cuerpo para que nos quede mucho más chat. Acá tenemos una comparación de la primera vez que fue posado versus la última pose ya totalmente pulida y texturizada. Sí, cambió un montón, lo sé. Como verán, se nota que una buena parte del presupuesto de la serie se destina en hacer los VFX de Jujutsu Kaisen. Fíjense como acá se ve que estos rayos tienen una textura granulada muy pequeña. Para replicar esa textura creé esta imagen granulada, le importé a Blender y quedó bien por ahora. Con el pincel ya bien configurado hago la secuencia de rayos en base a las referencias que tomé de la animación. Sí, son muchas referencias. En los animes, generalmente se anima en 2S o 3S, lo que significa que cada dibujo se mantiene en pantalla durante 2 o 3 frames en una animación de 24 FPS. Esto reduce la cantidad de dibujos necesarios por segundo, y le da ese aspecto característico a la animación japonesa, aparte de ahorrarse mucho tiempo y dinero. Esto fue clave para animar los rayos. Como ven en mi línea de tiempo, hice un frame por segundo en las partes donde quería más fluidez. Luego, en otras partes, animé los rayos a 2 o 3 frames por segundo para ahorrar tiempo. Pero al usar Grease Pencil de Blender noté una gran falla. A simple vista parece estar todo bien y sin problemas, ¿cierto? Pues no. Yo quería recrear esta textura que aparece en el VFX original, pero cuando la uso pasa esto. Y es que Blender y su sistema de Grease Pencil tiene un problema para conservar la textura por el centro del pincel, generando así pinceladas no muy bonitas de ver. En esta escena en la que Goyo hace su poder, puedes ver que hace una mini explosión. Pero yo no hice esto, no. Yo creé un impact frame, o sea, un fotograma que enfatiza la explosión. Solo dura 3 frames. Y uso colores invertidos con siluetas deformadas y efectos de destello para hacer que el impacto se sienta más fuerte aún. Esto es muy común en el anime, como puedes ver en estos ejemplos de acá. Ya habiendo terminado la animación, integré el modelo de Goyo y su VFX todo en un mismo archivo. Y sí,
porque, por si no sabían, hice el escenario por un lado y el modelo con el VFX por otro lado, o sea, en distintos proyectos de Blender. De esta manera, evité estropear cualquiera de los dos proyectos por accidente. Ya todo juntito, oculto todo lo demás del mundo 3D que había creado, y solo dejo esta plataforma de arriba para optimizar el rendimiento del programa y hacer más liviano el render. Pero ahora te estarás preguntando, entonces, ¿por qué hiciste toda una escena entera si jamás saldrá en el render final? Fácil, porque intenté llevar al límite mis capacidades en creación de mundos animes 3D, y valió totalmente la pena, ya que el resultado fue mejor de lo que pensé, aunque tampoco fue un desperdicio, ya que puedo colocar a mi personaje en cualquier lugar del escenario 3D y tener renders infinitos. Pero para poder crear la animación final y lograr hacer el cambio de cámara, en donde en la primera toma se ve al personaje completo y luego cambia a una toma más cerca de la mano, no me complico mucho. Así que vamos a la línea de tiempo, nos colocamos en el frame 1. Seleccionamos la primera cámara, abrimos este menú, elegimos esta opción y ahí se fija en esta posición. Repetimos este proceso para la segunda cámara y así de fácil tenemos nuestra transición. Ahora entro al Graph Editor y le coloco un modifier de ruido, para obtener esos movimientos de cámara que nos hace entender el enorme poder que tiene nuestro amigo Satoru. Al manejar un proyecto tan largo de este estilo, es importante ir guardando cada vez que avance por si algo sale mal. Por esto mismo es que tengo más de 100 copias del mismo proyecto con distintos niveles de mejoras. Este es el primer resultado de la animación, luego viene un montaje épico y luego viene unas mejoras más. Por más que este proyecto me tomó más de 200 horas en hacer, obviamente no quedó tan profesional como la animación original hecho por cientos de profesionales. Pero no importa, porque yo estoy muy feliz y orgulloso de haber trabajado en este proyecto. Quedó muy genial y llevé al límite mis habilidades en Blender, y estoy muy orgulloso de lo que pude haber hecho. Recuerda que si quieres aprender a crear personajes 3D como Goyo, pero desde cero hasta ser todo un pro, tengo mi curso disponible con más de 100 horas de clases. Pero como bonus extra al curso y como descarga educacional, pero solo el modelo 3D, no el escenario. Así que aprovecha para unirte ahora mismo con el enlace que te dejo acá abajo en la descripción de este video. Y no, por favor, no digan que para el próximo video me recrea Kimetsu no Yaiba en 3D, porque ese video ya está hecho en mi canal, en donde te cuento todos los trucos visuales 3D que nadie conoce de esa serie. Haz clic en este video de la pantalla para verlo. Arigatou gozaimashita, matane.